presidencial del PLD y alcalde de Santiago, Abel Martínez, y hablamos de nuestras expectativas sobre el diálogo que arranca hoy, un diálogo con escasas posibilidades de prosperar. Entonces, eso es lo que tenemos marcado. Ustedes saben que anda un huracán que se llama Ida. Este huracán, el domingo, pues estuvo por Luisiana, ha reducido su velocidad al tocar tierra, y entonces ya veremos cuáles han sido los efectos de este huracán Ida. Entonces, señores, bueno, arrancando con la cuestión esta de la acusación que va a presentar el Ministerio Público contra el pelotero Juan Encarnación, que va a solicitar medidas de coerción contra él, que ya fue apresado este fin de semana, y se le va a presentar una medida de coerción, nada más y nada menos que por la supuesta violación o intento de violación a una niña de 11 años. Esa niña no es otra, no tiene otro vínculo con él que el de ser su propia hija. Esto es un asunto terrible del que lo más prudente sería esperar que todo se ponga claro. Desde luego, la experiencia que hemos tenido en estos casos y con los manejos que bastante avanzados y profesionales son del Ministerio Público en esta materia, sabemos que ahí se tiene mucho cuidado a la hora de trabajar un tema como esto. Porque, señores, no hay cosa, no hay ninguna otra cosa que pueda pesar más contra un padre que la acusación de violación a una hija, a una niña. Señores, eso es peor que una acusación por cualquier otro crimen. Entonces, aguardar, a ver exactamente qué fue lo que ocurrió, cuáles son las distintas versiones de ese hecho, porque la denuncia la ha hecho la madre de la niña, y es en base a la madre de la niña que el Ministerio Público ha hecho sus indagatorias, que mientras la niña dormía en su habitación, Juan Encarnación habría aprovechado para tocarle su intimidad. Entonces, esto es una cosa que conmociona, de ser un hecho con veracidad, pues no refleja un crimen, también una patología. También es una patología que conjuntamente con la parte punible, ahí habría que tratar la parte psicológica. Habría que tratar la parte psicológica, porque que algo fuera de toda cuestión natural
se da en eso, fuera de toda cuestión natural, porque es que eso es una cosa para la inmensa mayoría de los padres. Para la inmensa mayoría de los padres es un asunto absolutamente inconcebible. Inconcebible. Pero bueno, señores, en estas cosas hay que ver todo lo que puede estar participando de una acusación como esta. Veía algo que planteaba, y no creo que esté relacionada con este caso, pero quién sabe. Veía algo que planteaba Ana Simó, que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, que ella dice que un corazón vengativo es perversamente imaginativo. ¿Qué hay en esto? ¿Hay un hecho real? Y repito, cuando veo que el Ministerio Público, la magistrada fiscal del Distrito Nacional, se apresta con firmeza a una solicitud de medida de coerción, ahí entonces ya se ha atravesado por una etapa de interrogatorios, una etapa de trabajo con la propia niña, con profesionales. Se ha pasado por consulta al psicólogo de su colegio. Todas estas cosas tienen que haberse agotado para más o menos entender si hubo o no posibilidades de que ese hecho se produjera. Pero además de esto, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa detrás de esta acusación? ¿Hay algún conflicto que genere una acusación como esta? Preguntas, porque la verdad es que uno siente pena, siente impotencia, absolutamente de todo al recibir una información como esta. Esperamos conversar tanto con las personas que en el entorno de Juan Encarnación tienen conocimiento de esto, es decir, cuál es la versión que tienen de este hecho, como con la otra parte, que en este caso sería el Ministerio Público, porque ya es un caso de, digamos, de acción pública. Esto quiere decir que son casos que el Ministerio Público lo sigue, aunque una de las partes se desinterese. La parte en esto, cuál es el nivel de esa relación, qué ha pasado exactamente en este caso. El expelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, este fin de semana fue apresado y el martes estaría fijada el conocimiento de la medida de coerción, acusado de una agresión sexual a su hija de 11 años. Bueno, señores, eso es lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, ya tenemos conocimiento de esto que se presentó en Nueva York, una agresión contra una actividad de Abel Martínez. Un recibimiento, por cierto, muy exitoso, bastante concurrido, que
le hicieron a Abel Martínez en Nueva York como parte del inicio del recorrido que está haciendo por puntos claves de la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Entonces, en su primera gran actividad, además de un encuentro con los periodistas, pues intentó ser boicoteada por un grupito de personas pagadas, encabezado por una funcionaria del Estado. ¿Por qué resaltar este acontecimiento? Bueno, resaltar este acontecimiento porque tiene que aleccionar a los medios de comunicación. ¿Por qué este tipo de insolencias se repite y se lleva a cabo? Este tipo de insolencias tiene vigencia porque a la hora de que se produce un acto político como este, nadie va a resaltar el éxito, los medios ninguno se fijaron en el éxito de la actividad, en lo que representaba esa actividad, en lo compacta de esa actividad, sino que lo que salió a relucir en las redes de todos los medios fue el supuesto abucheo con el que recibieron a Abel Martínez en Nueva York. Entonces, cuando ya inmediatamente por la modernización del Estado, entre otras cosas, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, se identifica quién es la persona que se insolentó, pero hasta con la policía de Nueva York. Entonces, inmediatamente, esa es fulanita de tal. Esa fulanita de tal no se ha dedicado a otra cosa en su vida que no sea a ese tipo de situaciones. Y por ese tipo de situaciones es que ella ha ganado los méritos que le permiten el nombramiento que tiene. Porque es reincidente en ese tipo de acciones. Como son reincidentes gente que por cualquier cosa le pagan 2 pesos y no se preocupa ni siquiera por saber a quién que le van a hacer la supuesta protesta. No, vamos, ¿sí? Fíjense lo que ocurrió allí. José Ignacio Paliza, pues dice, él es el presidente del PRM, el ministro administrativo de la presidencia, que esta señora actuó por su cuenta. Bueno, ella buscó el dinero, ella fue que le pagó el dinero que se vio a ella distribuyendo, fue ella que lo buscó y lo pagó para tratar de boicotear esa actividad. Bueno, ¿lo buscó ella o lo buscó alguien? Ahora, no basta con decir que una persona que es funcionaria del gobierno, en una cosa como esta, ella actúa por su cuenta y punto, y que ya se le acusa de que esa es una gente, esa es una insolente que está actuando por su cuenta. Es una loca que está actuando por su cuenta. No, porque si ella se mantiene en las funciones que desempeña, pues evidentemente que ahí hay un endoso a ese tipo de conducta. Ahí se está avalando ese tipo de conducta que no es que le hace daño a un opositor. Eso es a los dominicanos que nos hace daño. Eso es a los dominicanos que nos hace daño porque ustedes ven que esta insolencia se hizo costumbre. Esto se hizo costumbre de que 2 o 3 gente
trataban de aprovechar cualquier circunstancia que viene el canciller Vargas para la ONU, ahí vamos a montar esto, que viene aquello, que viene esto, y fue una cosa que se hizo costumbre. Bueno, una de la gente dedicada a esa, mírenla ahí nombrada, y mírenla ahí en su actividad de siempre. Mírenla ahí en sus actividades de siempre. Entonces, ya veremos entonces qué pasa en ese caso. Esto en un momento en el que el presidente Luis Abinader está convocando a un diálogo. Diálogo por una parte y por otra parte agresión. Agresión porque la condición de ella no desvincula al gobierno de lo que allí ocurrió, no lo desvincula de lo que allí ocurrió. Entonces, esta cuestión, pues en cualquier momento uno no sabe lo que pueda generar. Lo que pueda generar, porque así como hay un grupito de un lado, después entonces cada quien monta su grupito y eso se convierte en una selva. Se convierte en una selva en la que el debate político anda por ahí, por la cuneta. Por la cuneta. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Hay que resaltar que fue bastante importante todo el respaldo que recibió Abel, no solo en Nueva York, sino en todos los puntos de la diáspora donde estuvo. La verdad es que fue muy buena la acogida. Muy buena la acogida. Sorprendente para muchos. Sorprendente porque todo el mundo sabe que la situación del PLD en la diáspora hace tiempo que andaba en horas muy bajas. Y entonces esto que ha ocurrido con Abel ha presentado un panorama que parece realmente que ha ido variando, por lo menos en lo que tiene que ver con la figura de Abel Martínez, a quien felicitamos por el éxito de cada una de estas actividades, incluyendo esta agresión que se convirtió en contrario a lo que se esperaba. Todo lo contrario a lo que se esperaba. Entonces, bueno, hablemos del diálogo. Hablémonos del diálogo que se inicia hoy. Ya hemos hablado de los 12 puntos que ha mencionado el presidente Abinader para el diálogo. Entre esos 12 puntos está la modernización del Estado, que, reconocida la verdad, esa modernización del Estado arrancó con Leonel Fernández. Es decir, con Leonel Fernández se fueron los bucones de las instituciones públicas. Y el Estado, pues, empezó un proceso de modernización que se fue afianzando en otras administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando el presidente Abinader llegó al poder, cuando el PRM llegó al poder, ya en el Estado Dominicano no se pagaba con cheque. Ya en el Estado Dominicano, un funcionario de una institución no podía disponer ni firmar pagos, él, per se. Ya todos los pagos que él hace tenían que manejarse a través de la cuenta única del Tesoro después de haber pasado por todos los controles. Es decir, que aquel estado en el que un funcionario tenía un presupuesto y sobre la base de ese presupuesto él tenía un departamento financiero y en ese departamento financiero él tomaba
individualmente las decisiones que se le antojasen, ya no existía. Cosa, desde luego, que se le olvidó a los que hicieron el pago de más de 100 millones de pesos a un grupo de artistas. Porque eso que ellos hicieron ya había desaparecido desde hace tiempo del Estado, es decir, de llamar gente, buscar cheques para entregarle cheques, etcétera. Esa forma de pago hace tiempo que se había hecho totalmente transparente. Totalmente transparente. Entonces, estamos hablando de cambios que siempre pueden ampliarse. Siempre pueden ampliarse. Entonces, si Leonel dejó su impronta, si Danilo dejó su impronta, Luis Abinader puede dejar la suya. Puede dejar la suya, pero él no viene a descubrir América. Él no viene a modernizar ningún estado. Él puede venir a ampliar ya este proceso de modernización que el Estado Dominicano ha estado experimentando, y que gente de su gobierno, que la última vez que había tenido, cuando habían tenido funciones públicas, algunos de ellos, los celulares no hacían fotografía, pues al retorno se encontraron con una situación totalmente distinta en el manejo del Estado, totalmente distinta, cuyos procesos se habían hecho transparentes y se han modernizado bastante. Que a pesar de eso haya actos de corrupción, bueno, es que ya eso es otro asunto. Y eso es otro asunto, pero precisamente una de las cosas que ayuda a identificar esas acciones y que la expone públicamente son las formas transparentes hoy de hacer las cosas, en la que fíjate cómo este gobierno está en una vitrina en muchas acciones que antes se criticaban en el pasado, que ahora se hacen, etcétera, y así por el estilo. Entonces, ok, el Estado va en modernización constante y el presidente Abinader, dentro de los propósitos que tiene, está el dejar su impronta. Así, ¿cuál es mi aporte entre todo este proceso que encontré? ¿Hacia dónde podemos avanzar? Ya eso es otra cosa, pero atribuirse de que va a modernizar un Estado que él encontró tan moderno que aún hay funcionarios que no lo conocen. Hay un funcionario que no lo conocen, ni han sido capaces de poderse adaptar a la cantidad de regulaciones que existen. Por eso, su capacidad de ejecución del propio presupuesto ha estado sumamente limitada. ¿Pero por qué ha estado limitada? Ha estado limitada por todas esas cosas que se han hecho para tratar de que el gasto público tenga una mayor verificación por parte de toda la sociedad. Entonces eso es lo que tiene que ver con la parte esta de la modernización del Estado. Él hizo una aclaración importante, en cierta medida responde de manera indirecta el comentario que hicimos aquí, de que en el entorno, entre algunos, existía el interés de la modificación de el 50+1 como umbral para ganar en primera vuelta. El presidente, en su carta, tomó este aspecto y de manera contundente ha afirmado que no va a aceptar ningún tipo de cambios o propuestas que alteren la forma actual de la elección presidencial. Con eso está respondiendo ese comentario. Y creo que ya ahí hay una posición claramente establecida. Desde luego, yo no saco eso del aire ni de mi imaginación, sino que estamos hablando de cosas que han estado
en el debate, han estado en la discusión soterrada. Ahora, que ya el presidente haya descartado eso totalmente es importante. Y yo creo que lo está haciendo con sinceridad. Es decir, ese aspecto evidentemente que no va. Ahí, ¿qué aspira el presidente? A que no le ocurra lo que pasó con los presidentes anteriores. Lo que pasó con Leonel Fernández, una gran modificación constitucional en el 2010, pero todo el mundo sabe que lo que le animaba era su rehabilitación política, que desde luego la lograba con esa constitución, que tuvo muchos cambios importantes, pero ese fue el motor de eso, su habilitación política. Para eso hizo esa reforma, aunque tuviera esa reforma muchísimas otras cosas que también han sido beneficiosas. Y el caso, pues, de la modificación que hizo el presidente Medina, que le permitía la reelección por un segundo periodo que estaba permitida. Entonces, Luis Abinader se ha dado cuenta que el introducir el tema de la modificación de la elección presidencial lo sumaría a la historia de estos tres presidentes que han tocado la Constitución para otra cosa, pero también para un beneficio político directo, inmediato para ellos. Entonces él ahí ha querido ponerse aparte de eso. No. Mi interés es en temas que tienen que ver con la sociedad, nada personal, nada político voy a aceptar que se trate en esta propuesta de reforma. Yo creo que eso es una respuesta contundente y ya él ha cortado esa posibilidad de manera clara y precisa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el diálogo? ¿Qué es lo que pasa con el diálogo? ¿Y por qué convoca el gobierno al diálogo? ¿Por qué convoca el gobierno al diálogo? Porque el gobierno habla de 12 reformas, 12 propuestas, pero hay una en la que él quiere acompañamiento. Y en esa es muy difícil que consiga acompañamiento político, que es la de la reforma fiscal. No creo que ningún partido político que no sea, ni siquiera el PRM, se va a sentar en una mesa a discutir una reforma fiscal. La reforma fiscal es una tarea del gobierno con la sociedad. Eso es una tarea del gobierno propiamente y el gobierno tiene que tener la responsabilidad de discutirla con sectores sociales. Ya luego está el tema de la aprobación, porque aunque los partidos políticos sepan que es necesaria, nadie va a ayudar al gobierno a compartir la carga política de una reforma fiscal. Es decir, él puede dejarla en 11. Él puede dejarla en 11, que ni siquiera el PRM, que es su partido, tiene interés de irle a acompañar en la discusión de una reforma fiscal. No. Ese es un tema del gobierno y del gobierno con la sociedad, y es una responsabilidad del gobierno con la sociedad. Y un gobierno no debería estar buscando sombra para eso, porque nadie lo va a acompañar en eso. Absolutamente nadie lo va a acompañar en eso. Entonces, si el interés de convocar al diálogo es, entre otras cosas, ahí compartir la responsabilidad política de la reforma, eso va a ser muy difícil que realmente se logre, porque nadie se va a echar encima a eso. El gobierno no va a encontrar nadie que le ayude con esa... No, eso es una responsabilidad del gobierno. Y entonces el gobierno que tiene que reunirse con los empresarios, reunirse con los sectores sindicales, reunirse con los sectores sociales y buscar las metas que tiene, las compensaciones del lugar y presentar su proyecto de
de reforma fiscal. Nadie, absolutamente nadie le va a acompañar en eso. Entonces, bueno, además de este asunto de la reforma y los otros aspectos, bueno, hay varias sugerencias puntuales para una reforma constitucional. Y cuando se hace la convocatoria, hay que establecer específicamente cuáles son los aspectos que se van a discutir en esa modificación. Pero el abanico es amplio, siempre es amplio. Lo único que en esto tenemos que tener presente siempre la advertencia que hacía Ferdinand Lasalle, no Lamarche, sino Lasalle, de la que Balaguer se hizo eco, y por eso le atribuimos a Balaguer lo de que la Constitución puede convertirse en un pedazo de papel. No, ese es el planteamiento que hace en su ensayo que se titula ¿Qué es la Constitución? Ferdinand Lasalle. Entonces, su advertencia está básicamente en el hecho de lo que se denominan las constituciones sociológicas, que es el tipo de constitución al que se refería Lasalle. Que esa constitución no es otra cosa que una propuesta que está entrelazada con las realidades sociales, con los poderes fácticos de una sociedad, y que advierte que cuando se tratan de hacer cosas que van más allá de esas realidades, entonces ahí estamos escribiendo cosas sobre un papel que después no van a tener sentido. De ahí que se conviertan en un pedazo de papel. Entonces, él decía, bueno, podemos decir que esta higuera es un manzano. Y entonces establecemos que es un manzano, pero va a seguir dando higos. Nunca va a dar manzana porque los constituyentes entiendan que debe dar manzana. Nosotros consagramos muchos derechos. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que en su momento la comenté mucho. Bueno, hay un señor que vivía en un condominio. Ese señor no pagaba los servicios. Los condominios, el que no paga los servicios, pues tiene problemas porque está afectando a los otros vecinos que pagan sus servicios. Entonces la administración le cerró los servicios que él no pagaba. Entre ellos le cerró uno que el Tribunal Constitucional consideró esencial, que es el del agua. No, este hombre tiene derecho al agua. Pero que el agua va a ese condominio porque la gente la paga. Si la gente no la paga, entonces ahí no hay agua. No, pero él tiene derecho a eso y punto. Es decir, él tiene derecho a afectar los derechos de los otros. No. Todo derecho se genera en sociedad y nada que afecte el derecho de los otros es derecho de nadie. Pero olvídese que consagramos una serie de cosas que socialmente no estamos en capacidad de garantizar, pero la consagramos ahí. Y creemos que los problemas, ¿cómo vamos a tener el Estado ideal? ¿Cómo vamos a tener el Estado que aspiramos? No, eso es poniéndolo a la carta ahí. La carta magna, ¿no? Que lo de la carta magna es por lo de la Constitución, o Constitución no, porque Inglaterra no tiene una Constitución. Inglaterra no ha tenido un momento constitucional, sino que digamos que su tipo de constitución es histórica, que no es otra cosa que el resumen de una serie de documentaciones clave que históricamente se han ido estableciendo, pero no es que ellos se reunieron
en un momento y establecieron una constitución como la estableció, por ejemplo, los Estados Unidos. No la establecieron. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Esto, bueno, qué bueno. Lo ponemos en la carta. Lo ponemos en la carta y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos consagrado. Y después, mira, se están violando esto, se le está violando los derechos constitucionales a esto y esto y esto. Y tenemos la mitad de las cosas con las que no podemos cumplir y de ahí no tenemos otra cosa que una referencia. Entonces, entre más incumplible sea lo que pactemos en una reforma, peor será la imagen que le estamos dando a ese texto racional normativo que es la Constitución. Entonces, ojalá que cualquier cosa que hagamos, la hagamos aterrizado sobre la tierra y sobre nuestra realidad. Cambio y fuera.